Segunda enfermedad es el síndrome de obstrucción sinusoidal. Es el término de moda ahora para sustituir el de enfermedad venooclusiva que se empleaba antes. Que hay enfermedad venooclusiva por medicamento o por tóxicos es muy conocido de muy antiguo. Los niños de Jamaica que tomaban unas infusiones de un té local hacían unas crisis tremendas como consecuencia de la obstrucción de las venas eferentes de los lobulillos. Pero ahora la causa fundamental de este cuadro es el tratamiento de los pacientes con cáncer de colon con franklin. Las otras causas son hoy día muy poco frecuentes, ¿no? O mucho menos frecuentes, para ser exacto. Y en cambio esta va creciendo porque el tratamiento adyuvante o coadyuvante del cáncer de colon cada vez es más prodigado. Y lo que caracteriza esta enfermedad es la destrucción del parénquima que está cerca de las venas centrales. Esto es una vena central, su pared en color verde, la luz está ocupada por un material laxo y el parénquima periportal ha desaparecido como consecuencia de la necrosis isquémica que sufren estas células, porque la sangre que llega aquí no puede evacuarse y por tanto va en una cadena de aporte de oxígeno. Y en los lobulillos se ve este material laxo, en verde, cuando se utiliza el fotrópico, que es un tejido conectivo formado por las células estrelladas que están activadas por este agente medicamentoso. Es una enfermedad que se debe detectar en los pacientes tratados con este esquema Folfox, ¿no? Que combina oxaliplatino con 5-fluorouracilos. Bastante frecuente. Hay formas que pasan desapercibidas porque solo son morfológicas, pero no tienen expresividad clínica, pero hay formas graves. Se ha visto que este tipo de monoclonal posee un efecto protector, lo que todavía no se está establecida una pauta sistemática de administración para evitar que esto pueda aparecer. Y lo que obliga muchas veces la observación de este cuadro es a suprimir el tratamiento medicamentoso. Hepatitis autoinmune, descrita de hace muchísimos años. El primer cuadro se escribió en el año 71 por Ferreiros en Los Ángeles con un laxante que ya está abandonado, se abandonó un poquito después, la oxifenicitina. Y desde entonces solo hay casos ocasionales, sobre todo en personas jóvenes que han tomado vinefrina como tratamiento del acné. Pero este investigador sueco que pasó muchos años islandés que pasó muchos años en Suecia, el año 2010 reevaluó esta problemática y vio que el 10% de las hepatitis autoinmunes comunes que diagnosticamos y que vemos son de origen medicamentoso, son las que muchas veces ha pasado desapercibido la responsabilidad del medicamento. Y por tanto es muy importante hacer la distinción de las formas de hepatitis autoinmune farmacológicas de las formas criptogenéticas que son las convencionales. ¿Y por qué la importancia de esta distinción? Porque el tratamiento con inmunosupresores se puede interrumpir en los casos de hepatitis autoinmune farmacológica cuando se ha puesto bien el paciente. Y no hace falta seguir más tiempo con la medicación inmunosupresora. En cambio, en las formas criptogenéticas, el tratamiento se debe prolongar mucho tiempo porque las recaídas al parar la medicación inmunosupresora son muy comunes. Y por tanto, a los pacientes con una hepatitis autoinmune farmacológica les puedes ahorrar complicaciones, costes e inconvenientes de un tratamiento muy largo que no es necesario. Este es el último caso que he visto de hepatitis autoinmune por fármacos. Una señora que tomaba levofloxacino por una infección urinaria, hace un cuadro de hepatitis muy grave, ¿no? Transaminases muy altas. No encuentra ningún marcador etiológico, se sospecha una hepatitis tóxica, se le recomienda que deje el levofloxacino. La paciente mejora en 2 meses y los análisis han puesto normales. Uno piensa que ha acertado en el diagnóstico, pero a los 10 meses la paciente recae con otro episodio muy parecido de aumento de transaminases y de astenia, que es lo motivo que le hay con los análisis. En este caso tiene anticuerpos positivos. Se para el levofloxacino, pero a los 2 meses no mejora, y por este motivo se hace una biopsia y muestra cambios sugestivos de hepatitis autoinmune, es decir, hay plasmáticas en el infiltrado inflamatorio portal y periódico. Se le da tratamiento con prednisona y azetilcolina solo 3 meses, se para normalmente el levofloxacino, se normalizan los análisis, paramos la medicación y la paciente no recae, sino que se mantiene bien, ¿no? Por tanto,
era un ejemplo bastante paradigmático de hemoglobina. Y hace unas semanas ha aparecido este artículo en Hepatology de unos casos de pacientes que habían tomado ketamina como una droga, es un anestésico que sobre todo que se emplea en veterinaria, pero que tiene unos efectos alucinógenos que lo han puesto de moda en determinados sectores de gente que va a fiestas, ¿no? Y se han encontrado casos que van con un cuadro de colestasis anictérica y en los que la biopsia hepática demuestra cambios idénticos muy parecidos a los de la coagulantitis broncante, como ven este caso, en las imágenes A y B, este tricrómico, este macrosomio, lo que se ve es un conducto biliar muy dañado, aquí falta parte del epitelio y está rodeado por tejido conectivo, fibrosis del conducto y otros espacios porta lo que muestran estas son fotografías del artículo original. Se ve una proliferación de conductos biliares, lo cual demuestra que hay un problema de drenaje biliar, pero con una vía biliar normal en la coagulografía retrógrada, o sea, sería una colangitis esclerosante de pequeños conductos, porque solo afecta a los conductos intrahepáticos. Y estos casos presentaron una regresión al dejar de consumir la ketamina. Quería hacer una mención sobre la responsabilidad de productos herbarios. Esto ahora es uno de los temas que más interesa a los hepatólogos, especialmente a los que se dedican a la toxicidad hepática, y ahí han aparecido un par de revisiones muy interesantes este año pasado, el Liver International de Universal Pharmacology and Therapeutics, que revisa cómo está el tema y les recomiendo que se lo lean, sobre todo que lo tengan encima de la mesa para consultar si hay algún caso de paciente con una patopatía que no sabe de qué causa se puede atribuir y que consumía algún producto herbario, porque la lista es muy larga, ¿no? ¿Y por qué las hierbas pueden provocar daño en el hígado? Pues las razones son distintas, son varias, especialmente cuando se consumen hierbas poco manipuladas, sacadas del campo y vendidas o consumidas directamente. Aquí pueden haber distintos factores: confusión en la identificación, contaminación por pesticidas, que se tomó una dosis excesiva, depende del tipo de recolección, puede cambiar la composición química del producto, pero seguramente la mayor parte de los casos están en relación con un mecanismo de toxicidad impredecible, idiosincrásico, igual que el que pasa con las hepatitis por medicamentos. Este fenómeno de hepatotoxicidad por libros es menos conocido, sobre todo por los clínicos generales, porque no hay el hábito porque no han visto casos, seguramente porque nunca preguntan por el consumo de hierbas, no hacer la historia clínica, quizás el mismo médico piensa lo mismo que el paciente, que estos preparados son inocuos y esto no siempre es verdad. Otras veces el paciente no lo explica porque le da apuro confesar que está tomando esto, ¿no? Como si fuese una falta de confianza con el médico. Y luego porque tampoco hay ningún elemento, digamos, que caracterice la hepatopatía con hierbas que facilite el diagnóstico. Simplemente hay que actuar como antes les mencioné, que hay que actuar ante cualquier caso que puede ser causado por un medicamento. Muchos productos, diríamos, herbarios que han sido causa de brotes de hepatitis tóxica han sido retirados del mercado. Pero aún se describen casos ocasionales, en forma de cartas al director, generalmente de hepatitis tóxica por productos que deberían estar eliminados. O sea, todavía se consumen porque Internet permite un sistema de compra y venta fuera de los sistemas reguladores, ¿no? Por tanto, hay que pensar siempre en cualquier cosa. Pero más, en este momento el problema lo plantea Herbalife. Herbalife es un producto comercial que se vende en casi todos los países del mundo. Hay distintos tipos de Herbalife con una composición química distinta cada uno de ellos, pero que no está en el bote, en el frasco, no viene un impreso dentro que explique lo que es. Por tanto, la gente que toma Herbalife está tomando algo que no sabe lo que es, a la que me parece una imprudencia notable. Y se han descrito desde el año 2007, fue la primera serie en Israel, y luego se publicaron en Suiza
en el mismo año, pero en números distintos de Seromonopatología, bastantes casos que llamaron la atención sobre este fenómeno. El grupo de Linar, que lo dice Schubal, que trató de conseguir la composición del Herbalife y la empresa nunca le quiso explicar lo que tenía, por tanto, no se sabe cuál es el producto de Herbalife que causa hepatitis tóxica. Y luego se han provocado casos variados, hay uno en Argentina, algunos en España, algunos en Islandia, y seguramente hay bastantes más que no han sido identificados, o quizás han sido identificados pero no publicados. Estoy acabando ya. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando sospechamos la toxicidad? Sería como un resumen de los aspectos más clave que les he comentado. Lo fundamental es sospechar siempre que uno tiene delante suyo una hepatitis tóxica si el paciente no tiene otra causa que explique la enfermedad. Y si esto es así, hay que suspender el fármaco. Se sospecha y esperar a ver qué pasa. Si el paciente mejora, la sospecha de hepatitis tóxica se hace más sólida y es el momento de analizar con más detalles si realmente hay una relación causa-efecto. Cuando no hay mejoría, depende de la gravedad que hay que hacer unas cosas u otras. Los pacientes que ingresan con un cuadro de insuficiencia hepática severa, hay que plantearse si ya son tributarios de un trasplante hepático o se puede esperar a ver cuál es la evolución. Por lo general, las hepatitis tóxicas graves con ictericia nunca mejoran solas. Por lo general, acaban mal. Zimmerman, que fue el primero que habló de hepatitis tóxica de un modo académico, decía esto que luego se ha popularizado con el nombre de ley de Hay. Hay era el nombre de Zimmerman, que es que los pacientes que se ponen ictéricos con el curso de una hepatitis tóxica, el 10% fallecen. Por tanto, hay que cuidar. Si además la ictericia tiene glucemia baja, hay que pensar, hay que mandarlo a un centro que tenga un programa de trasplante, pues hay que acabar con un trasplante. Si no es así, hay que valorar el patrón. El patrón puede ser hepatocelular, donde desde colestásico se predomina la citolisis hepatocelular, y en estos casos se puede ensayar corticoides, por si hay un componente de hipersensibilidad, y cuando el patrón es colestásico, se puede probar el ácido ursodeoxígeno. Gracias, Miguel. ¿Preguntas para el doctor Bruguera? Sí, doctor. En la falla hepática por medicamentos, ¿qué consideración le merece la biopsia hepática? Porque si bien la mencionó al principio de la charla, realmente tengo entendido que es poco útil porque no hay una idea de esto muy específica. Entonces, pues, de cita clínica porque la biopsia poco a poco, pienso yo. ¿Qué opinas? Falla hepática te refieres a insuficiencia hepática grave, aunque la biopsia es poco útil. Es poco útil y arriesgada, ¿no? Porque la punción percutánea en un paciente con falla hepática es por riesgo de que sangre, ¿no? Nosotros hacemos en estos casos biopsias por vía transjugular, que no comporta riesgo de sangrado, porque en un paciente con falla hepática que puede beneficiarse de un trasplante, tienes que estar seguro de que aquello solo es una necrosis hepática y nada más. Hay pacientes que tienen un linfoma que debuta como un fallo hepático, o una metástasis epitelial, duplicación epitelial infiltrativa, incluso pacientes que han ingresado en la UCI con un cuadro de ese tipo, y estos no deben trasplantarse. Por tanto, si tú vas a trasplantarlo, tienes que tener la garantía de que es una necrosis hepática más segura. No tanto para diagnosticar hepatitis tóxica, excluyendo la situación de fallo hepático, sino la hepatitis convencional. La biopsia hepática te puede ayudar en el sentido de ver si hay cambios histológicos que te evoquen al patólogo que puede ser medicamentoso. Por ejemplo, más eosinófilos de lo esperado. Los eosinófilos sugieren daño por medicamentos, ¿no? En los casos que tienen un patrón colestásico, lesiones del epitelio biliar, no destrucción de los corrientes biliares, sino cambios degenerativos de los epitelios biliares, que es muy común en las hepatitis tóxicas y mucho menos en las
mínimas. Te puede ayudar si tienes dudas, pero en el fallo hepático no lo recomendaría, a no ser que estés trabajando en un centro que tenga un programa de trasplantes y el paciente se plantee la indicación de trasplantes, sí o no. Sí, doctor. Doctor, en la hepatitis autoinmune inducida por fármacos, ¿cuándo usar inmunosupresores? Si en la mayoría de los casos suspendiendo el tratamiento, el proceso va a resolver. ¿Cuál es la indicación para uso de Cuando no mejora simplemente con la supresión del medicamento. Lo que no te podría decir, porque nadie lo ha mirado, es cuánto tiempo hay que esperar para tomar la decisión. Aquí está en el arte del médico, ¿no? La intuición, el buen criterio, ver el grado de mejoría bioquímica que se produce con la supresión del medicamento. Si este grado de mejoría es nulo, puedes empezar ya, al cabo de 15 días, de ver que las cosas están igual. Si hay una mejoría, pero una mejoría modesta y que no acaba de resolver el problema, pues le puedes empezar a dar corticoides como quieras, no hay una regla fija. Es mucho más de intuición y sentido común que no de otra cosa. ¿Y cuánto tiempo tienen arreglado? No, tampoco está arreglado todas las hepatitis autoinmunes criptogenéticas, o sea, esto es de las cosas que le queda al médico su capacidad de decidir sin que nadie le pueda decir nada, ¿no? Yo creo que uno tiene que esperar que se normalice y en este momento, la bioquímica me refiero, que indicaría que persiste el daño, y en este momento debemos decidir en función de distintas circunstancias. No es lo mismo un chico de 22 años que una señora de 55, ¿no? Porque tú piensas, mucho tiempo corticoides no le haremos ningún favor a este hueso. Si es un chico de 22 años, aunque te parezca acné, no pasa nada, pero si es una chica, ya es un factor negativo. Entonces tú tienes que valorar una serie de cosas, porque eres médico general, pero eres médico de la hepatitis, entonces tienes que valorar todo. Tampoco es ningún drama pararlo antes de tiempo, porque puedes volver a dar los medicamentos. Si tú paras y ves que las cosas recaen, el daño recae, quiere decir que te quedaste corto en cuanto al tiempo de tratamiento y se lo vuelves a introducir, ¿no? No hay muchas más reglas, ¿no? La idea que uno tiene, Miguel, no sé si vos la compartís, que uno, a diferencia de una enfermedad autoinmune, como ve con nombre y apellido, estos se acercan más a un fenómeno inmunológico, que uno cura el fenómeno y la enfermedad regresa. Lo que es difícil es no darle la medicación y aguantarse la historia natural del mecanismo inmunológico. Aprovecho para preguntarte esto, ¿cuál es la razón? Porque nosotros hemos visto no hablo de las formas autoinmunes, sino idiosincrasia igualmente, independientemente que se ven más en los adultos y over 60 que las personas más jóvenes, se ven más en la mujer que en el hombre. ¿Vos tenés alguna explicación para esto? No tengo ni para esto ni para muchas más cosas. No sé. Una pregunta, ¿no? Mientras te escuchaba, uno no lee, yo por lo menos no leo temas pediátricos, pero hay igualdad de droga y dentro de lo que es el rango de dosis que corresponde. El hígado de la población pediátrica está igualmente expuesto a la posibilidad de hepatotoxicidad, menos expuesto, más expuesto. Mucho menos. ¿Cuál es, en tu opinión, la razón? Como los fenómenos inflamatorios, hay inmunológicos que serán menos en los niños que los mayores, diríamos, ¿no? O sea, seguramente hay una reducción de todo el componente inmunológico que puede ser patógeno en un caso concreto. La segunda razón puede ser, estoy especulando porque no lo sé, pero como que antes he dicho que no lo sabía, me da un poco de vergüenza decir que Ahora tenés que saber. Por tanto, estoy pensando a ver si puedo dar una explicación, ¿no? La segunda razón puede estar ligada a la dosis de los medicamentos que empleas en un niño y en un adulto, ¿no? Saqué la diapo hace
hace un rato porque pensé que ya era bastante densa la charla, que hace referencia a este punto. Un estudio de este sueco, este islandés que vive en Suecia. Correlacionaron la frecuencia de hepatitis tóxica y la gravedad de la hepatitis tóxica con la dosis que le daban los medicamentos a los que imputaron la culpa. Y vieron que los medicamentos cuya dosis era inferior a 50 miligramos al día provocaban mucha menos hepatotoxicidad que los medicamentos que se debían administrar a dosis más altas. Los niños, como que son pequeños y tienen menos masa corporal, usualmente reciben dosis menores de casi todos los medicamentos que también toman los adultos. Y este podría ser un factor que determinase que la acumulación de metabolitos reactivos sea de menor magnitud y por tanto menos dañina. Última pregunta, doctora. Se ha descrito en la hepatotoxicidad por drogas que hay un mecanismo que es hipersensibilidad a una droga. Y en este caso, el paciente habría, si requiere por una necesidad ese tipo de medicamento de desensibilizar la droga, ¿y tiene alguna utilidad dosar inmunoglobulina E en estos casos? No creo que lo haya hecho nadie, esto de ensayar una desensibilización para poder seguir tomando un medicamento. Hay muy pocas circunstancias que solo haya un medicamento que funcione para una enfermedad concreta, ¿no? Y por tanto, casi siempre, no puedes encontrar una alternativa que te evite este problema. Muy bien, gracias, doctor.